Hoy ya es fin de semana y traemos nuestra gustada sección de historias de infidelidad. Hoy te traemos dos historias diferentes, así que ponte cómodo y disfruta de ellas. Suscríbete al canal, todos los viernes tendremos historias de infidelidad. Vamos a darle al chisme ahora sí. Atrapé a mi novia en el acto. Así que esta es una pequeña historia. He estado amando con mi novia durante casi un año. Ella es la chica más increíble y bonita que jamás conoceré y no puedo olvidar el hecho de que estoy en una relación con esta mujer. Todo estuvo bien durante el año, mucha intimidad y regalos y amor entre los dos. Un día me acercaría a su casa y la sorprendería con unos bombones y flores, ya que me dijo que lo estaba pasando mal últimamente. Cuando llegué a su casa, vive con sus padres, noté un auto nuevo en el camino de entrada, pero me encogí de hombros como tal vez un nuevo auto familiar o algo así. Caminé hasta la puerta principal sosteniendo mis flores y chocolates y entré directamente porque la puerta principal estaba abierta y nadie respondió cuando llamé. Procedí a escuchar un montón de gemidos y movimientos bruscos provenientes de su habitación y mi corazón cayó instantáneamente y estaba esperando por Dios que no fuera lo que pensaba. Pero lamentablemente era cierto. Doblé la esquina para ver un hombre básicamente en bolas en lo más profundo de la chica que más amaba. La verdad, nunca me sentí más destruido en mi vida. Dejé caer los chocolates y las flores en el cesto y lo oyeron y me miraron. Ella trató de disculparse conmigo, pero las palabras no pudieron arreglar lo que acababa de ver. No sentí ninguna emoción, ningún sentimiento. Solo nada. Caminé de regreso a mi auto mientras ella trataba vigorosamente de disculparse, pero seguí subiendo a mi auto y conduciendo sin decir una palabra durante todo el día. Nunca le hice nada malo, la amaba tanto, la colmé de regalos y me embarqué en aventuras que nunca olvidará. Lo tenía todo conmigo. ¿Qué debo hacer si me quedo o simplemente sigo adelante? Por favor, ayuda. Una mujer engañó a su novio conmigo, y a mí me engañó diciéndome que no tenía a nadie. Hola, tengo una historia divertida que contarles a todos, así que estuve saliendo con esta chica durante varios meses. Solo la llamaremos Liz. Resulta que tiene novio, solo lo llamaremos Will. Cerca de las últimas semanas de nuestra serie de encuentros íntimos, supe que en realidad estábamos teniendo una aventura cuando ella me dijo que tenía un novio con el que había estado saliendo durante 5 años. Dijo que no está feliz en su relación y me dijo que quiere romperla y buscar una relación real conmigo. Solo estábamos teniendo intimidad. Me sorprendió que me dijera que esto. Respondió diciendo, no sé qué lo haremos. ¿Verdad? Avance rápido una semana más tarde y miro a través de su teléfono mientras ella duerme. Ve sus contactos, amigos y familiares y Will es el número de teléfono de su novio. Tomo su número y lo guardo en mi teléfono y tomo una foto de los dos acostados uno al lado del otro con mi teléfono. Se despierta y luego empezamos a hablar. Le digo que he decidido empezar a verla a tiempo completo. Ella, impresionante, se le iluminó la cara y dijo romperé con él mañana. Le digo que lo decepcione con calma y ella dice que está bien. Lo intentaré a vuelta de rueda. Le envío un mensaje de texto a Will con la imagen adjunta y le explico todo. Al principio está realmente enojado, luego se calma y se da cuenta de que yo no sabía que ella tenía novio. Le digo que no le diga que estoy jugando con ella y que la deje volver a mí después de que se hayan peleado. Avance rápido 10 horas y escucho un timbre en mi puerta. Contesto y está Liz con una gran sonrisa en su rostro. Liz, ¿qué pasa? Le digo. Ella se ríe mucho. Eres tan gracioso, dice. ¿Realmente lo dejaste tener? Y le dije que estás mucho mejor en la cama. Ella trata de besarme, pero yo me volteo. Ella se ve confundida. Le digo, lo siento pero ya no te quiero. Ella me pregunta por qué. Le digo si estabas dispuesta a hacerle eso a un hombre con el que has estado durante 5 años, solo imagina lo que estarías dispuesto a hacer a tu próximo novio. Ella me dice que no es así y que Will no es bastante hombre. Le digo que le dije todo y que este era mi plan desde el principio. Ella se enoja y grita si tú. Me río y ella trata de golpearme. La agarro de la muñeca y la tiro al suelo parada sobre ella mirando hacia ella con disgusto. Trata de patearme en las pelotas mientras está acostada en el suelo, pero la agarro por el tobillo y la saco fuera de la casa al césped. Le digo que vuelva con su novio si él la acepta. Ella grita como un psicópata. Así que enciendo mis parlantes en la casa tocando na 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 y ella Dios se sube a su auto y raspa el auto de un vecino por accidente. LOL. Le envié un mensaje de texto a Will al día siguiente y le pregunté si sabía de ella. Dijo que sí y que tuvieron una larga conversación. Siguió mi consejo y jugó un poco con ella.
Hizo que pareciera que estaba dispuesto a perdonar y aprovechó al máximo. Aparentemente ella lo dejó que le hicieran por el ano por primera vez que nunca se había dejado, pero con tal de que la perdonara. Es interesante porque no tuvo ningún problema en hacerlo conmigo todas las veces que estuvimos juntos, aunque ella no quería a su novio. Durante mi primera conversación con Will, él le dijo que ella pensaba que hacerlo por detrás era degradante y que ni siquiera le permitiría tenerlo al estilo perrito. Me dijo que anoche le golpeó el ano como un martillo y que ella gritó de dolor y él se soltó dentro de ella. Después de hacerlo le dijo que se perdiera. Me dijo que ella parecía sorprendida y confundida y dijo que pensaba que él estaría dispuesto a reconciliarse. Me dijo que le dijo que lo pensó y que ella no valía la pena. Ella dijo que lo miró fijamente con una mirada rota y derrotada mientras él se limpiaba y luego bajaba los ojos al suelo. La vio levantarse y cojer hacia el pasillo. Luego salió de su apartamento y no ha sabido nada de ella desde entonces. Respondiendo a los comentarios de la gente les puedo decir lo siguiente. Muy bien, parece que hay gente realmente molesta por el hecho de que el autor en cuestión era una mujer. Solo estoy haciendo público esto para tranquilizarlos. De ninguna manera busco apuntar a las mujeres por ningún tipo de complot malicioso, ni lo hago para los hombres ni para nadie en absoluto. Esta fue simplemente una situación en la que un ser humano decidió que sería divertido engañar a alguien con quien había estado saliendo durante 5 años y me ocultó el hecho de que tenía un novio mientras yo tenía intimidad con ella. Sería diferente si me confesara que tenía novio con arrepentimiento y me dijera que quería terminarlo conmigo, pero expresaba un nivel de malicia por él que nunca había visto en un ser humano. No puedo encontrar en mi simpatía por alguien como su mujer o no, y decidí divertirme un poco con ella y que ella era un juego de mesa. Con suerte, si ella es realmente una adulta, esto la cambiará para siempre, ahora que sabe lo que se siente al ser usada y humillada. No tengo ninguna mala voluntad hacia ella, pero lo que hicimos en respuesta a su comportamiento traidor estaba totalmente justificado. Le deseo todo lo mejor, pero no la respeto como persona. No tengo mala voluntad hacia ella y podría vernos a los tres convertirnos en amigos en un futuro cercano mirando hacia atrás y riéndonos de esto. Eso sí, Will está de acuerdo con eso, estoy completamente bien. Ahora, señoras, pueden dejar de llorar o, al menos, si continúan llorando, pueden estar un poco más tranquilas. No apunto a mujeres, el monstruo en cuestión resultó ser una mujer LOL. Los actualizaré a todos si volvemos a tener noticias de ella y sucede algo interesante. Gracias.